Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Día D. Vamos a hablar de esos dramas que ocurren alrededor de la pandemia. Con justicia, a Feliciano Soriano se le llama el monstruo de Chontalí, porque un hombre capaz de atar a su propia hija a una viga para luego golpearla salvajemente y someterla a las más asquerosas perversiones sexuales no merece ser llamado de otro hombre. Es de verdad lo que estoy diciendo, un ser abominable. A ver, estamos hablando de una criatura de 13 años y el nombre de ella y de su mamá las vamos a mantener en reserva por obvias razones. Y todo empieza con una relación fugaz, matrimonio, y una relación que deviene en tóxica, maltratos físicos, maltratos psicológicos que la madre aguanta, hasta que empieza a escuchar rumores de las costumbres de su esposo. Trepar las paredes de las casas del pueblo para violar a las mujeres ahí en el pueblo donde vivían. Y ella no da crédito hasta que un buen día lo sorprende infragante y entonces ahí sí se da cuenta. Intervienen las rondas campesinas, pero este sujeto soriano logra fugarse y durante un año desaparece. Durante un año en el que, por supuesto, no se hace cargo económicamente de los hijos que tiene con esta mujer. Ella le entabla un juicio de alimentos y logra que el juez pida prisión y además lo obliga a pagar todo lo que no pagó durante ese año. Soriano no se lo perdonó y desde que recupera su libertad la somete a un acoso sistemático y macabro, lo van a ver. Y ya en plena cuarentena, cuando la madre de esta criatura se va al mercado, él aprovecha, ingresa a la casa, los vecinos son testigos, y ocurre esta escena que es literalmente de terror. Angélica Villegas me dice, es tan duro escucharlo, es tan duro escuchar a esta madre narrar y reconstruir ella misma todo lo que ocurrió ese día y cómo encontraron a su hija, que escarapela el cuerpo. Ahora, este sujeto está en la cárcel. Y esta madre y esta niña se mueren de terror porque dicen, en plena cuarentena, sin juzgados, que estén al día, con la policía preocupada en otros temas. Y si los sueltan, ¿qué hacemos? Salen y nos matan. Angélica Villegas en el reportaje. Aquí, señorita, le encontraron los testigos así a mi hija, colgada de manos atadas las manos y atadas los pies. Acá quiso asfixiarla, violarla, hacer lo que él le da la gana. Esta impactante fotografía de una niña de 13 años maniatada y con signos de agresión en Jaén durante la cuarentena terminaba siendo la única prueba del ensañamiento de su propio padre con ella, quien según la denuncia la secuestró, torturó y abusó sexualmente de la menor hasta casi matarla, burlando el aislamiento y la orden de alejamiento que sobre él pesaba. Avanza a coger su mano, cuelga la mano acá, hasta eso, más gritaba mi hija, hasta eso agarra, le cuelga la otra brazo allá, donde ella seguía gritando. Era esta la única denuncia de abuso sexual infantil que recaía sobre Felizardo Soriano, apodado como el monstruo de Chontalí. Eran mediados de 1998 al noroeste de Jaén, en el poblado de Chontalí, cuando el hombre de esta foto, llamado Felizardo Soriano, se retrataba en su matrimonio con esta joven, que apenas cumplía su mayoría de edad. La esposa de Felizardo provenía de una familia que sembraba café y lo conoció cuando él trabajaba como ayudante para los padres de ella. En estos retratos, los suegros y cuñados de Felizardo llegarían al común acuerdo de que su mirada ya irradiaba las peores intenciones, como nos cuenta la mujer con la que se casó, quien tiembla de miedo de tan solo mencionarlo. Conocí durante un tiempo, estuve en Chiclayo, regresé a mis padres a visitarlo. En un mes que le conocí, me comprometí con él. Los pocos recursos de esta madre la llevaron a pedir prestado un teléfono para contarnos su historia, llevada por su sed de justicia, enviándonos estos videos a nuestro WhatsApp, en vista que la poca cobertura del poblado donde vive nos imposibilitó comunicarnos con ella por otras plataformas. Así que buscando conocer más de esta historia, contactamos a su hermana, quien está en otro punto del Perú, y nos contó que cuando Felizardo logró casarse, comenzó a mostrar su peor faceta en público. Él era una persona violenta, celoso, varias veces le pegaba a mi hermana, y entonces
nosotros siempre hemos estado en desacuerdo en esa relación, ¿no? Tanto mis padres como nosotros, la familia, no le hemos querido a ese hombre en nuestra familia. ¿Cómo sabes tú que este hombre golpeaba a tu hermana? Cuando yo tenía 9 años, yo veía cómo la maltrataba a mi hermana, le golpeaba, ¿no? Tú me indicas que en algún momento llegas a presenciar actitudes violentas de él hacia tu hermana. ¿Pudieras por favor decirme específicamente cuáles fueron? Le agarraba de los pelos, le arranchaba la ropa y muchas veces ahí como mi papá iba, hablaba con él, le decía de tienen que vivir bonito y todo. Bueno, mi hermana no se separó. ¿Ustedes le aconsejaron a tu hermana que tuviera cuidado de que esto no era el mejor comienzo para la relación? Mis padres siempre le han dicho que se separen, ¿no? Pero sin embargo ella seguía la relación, ¿no? Decía por sus hijas. Yo he sido golpeada siempre por ese hombre, he sido maltratada. Cuando había reuniones, cuando a veces me sacaban a bailar y a veces se ponía celoso. Donde me llevaba a la casa, me daba 2 cachetadas y le hacía sangrar mis labios. Y me daba patadas. A pocos meses de un infierno matrimonial, Felizardo no solo se convertiría en el verdugo de su esposa, quien ya esperaba una primera hija de ambos, sino en el monstruo de todo el pueblo, en vista que se rumoraba que acosaba sexualmente a las mujeres de Chontalí, algo que su esposa no creería del todo, hasta que intentó ultrajar a un familiar en una reunión donde estaban. Siempre la ronda parado alrededor de mi casa, buscándolo porque se había metido a abusar de su esposa, de su primo. Y escapó de las rondas campesinas, luego después se fue, regresó y hacía lo que quería, como quien decir que no le habían hecho nada. Después que Felizardo se vio envuelto en esta aberración, su esposa confirma que está embarazada de él por segunda vez hace 13 años aproximadamente, pero ni eso impidió que decidiera separarse de este sujeto, que no se lo permitiría. Se paraba y venía a amenazarme, si es que acaso yo no me salgo de su casa me iba a matar. Para ese entonces, ya el reporte del abuso sexual que Felizardo presuntamente cometió contra la esposa de un familiar era conocido por las rondas campesinas, pero cuando Felizardo se percató de que iban por él más rondas, huyó un año, reapareciendo al tiempo para enfrentarse nuevamente a la madre de sus 2 hijas, quien le exigía que cumpliera con la pensión de alimentos. Se fue por un tiempo olvidando a sus hijas, que tenía, nunca se acordó de sus hijas, nunca dijo voy a mandar algo para mis hijas, tomó venganza porque yo le puse una denuncia contra alimentos para él después de un tiempo, cuando yo a mis hijas les había hecho bien grandes, mi hija ya terminó la secundaria y él no se acordaba de darles algo. La exesposa de Felizardo nos decía que cuando ella lo denunció por no cumplir con su pensión de alimentos, él comenzó a amenazarla de muerte y un juzgado tuvo que prohibirle que se acercara a ella y a sus hijas, algo que terminaría por sacar lo peor de este hombre, quien hasta el año pasado fue nuevamente denunciado por irrumpir en casa de menores de edad para ultrajarlas, llegando así la cuarentena, donde este sujeto habría comenzado a vigilar frecuentemente la casa de la madre de sus hijas, quien dice que él aprovechó que no estaban para entrar a robar. Primera vez se avienta por este hueco de acá a robarme. Ha subido y ha bajado por este lado. Hay un hueco acá. El apodado monstruo de Chontalí no solo le habría robado 5.000 soles, de acuerdo a lo que nos indicaba, sino que habría dejado un macabro mensaje sexual en la vivienda. Me lleva mi ropa íntima, lo rocea, sale, pone las prendas, lo lleva las prendas de mi hija, lo lleva fotos, rompe fotos, lleva mi dinero.
Y entonces, el 16 de abril, en pleno aislamiento obligatorio, Felizardo ganaría terreno, pues seguiría vigilando la casa de su exmujer. Y al ver que ella salió, dejando dormidas a sus 2 hijas de 13 y 6 años, este hombre irrumpiría en el lugar, llegando al techo de la vivienda a través de una casa vecina, para así ingresar al domicilio, donde su hija de 13 años, al escuchar sus pasos y consciente de que era él, le dice a su hermana menor de 6 que corra a esconderse en la cocina. Acá se esconde mi hija, la pequeña, al pie de mi mesa. El mantel es bien largo. Dice que cuando lo veía, le veía los pies, nomás que le buscaba a mi hija. Mientras que la niña de 6 años se escondía en la cocina, su hermana de 13 subió hasta el dormitorio a resguardarse, pero su propio padre la emboscó antes de que pudiera ponerse a buen recaudo. Subí arriba, subí acá, escalera, subí acá, sube, empuja esta puerta, agarra a mi hija, cierra. Como es de triple y no tiene fuerza, agarra, empuja, agarra un trapo donde tiene su ropa sucia de mi hija, la agarra, le envuelve la boca para que no hable nada. Mi hija gritaba diciendo, ya Félix, Chela, agarra a él, empuja, le suena, agarra zapatos, y acá, que tiene zapatos acá, le suena de sus caderas, él avanza a coger su mano, cuelga la mano acá, hasta eso, más gritaba mi hija, hasta eso agarra, le cuelga la otra brazo allá, donde ella seguía gritando, agarra una cinta de empalar, que había acá, que ya no tiene su cuarto mi hija, le envuelve de los ojos a dar abajo con la cinta y un trapo bien amarrado a mi hija allí para que no respire, se asfixie, de manos y pies, allá una mano, acá la otra, el pie amarrado acá a este palo, acá. Este sujeto agarra y se orina en mi sobrina. Me da un poco de vergüenza decirlo, ¿no? Que, o sea, él se orina en su cabeza de mi sobrina. Mi sobrina, como estaba con ropa de dormir, tenía un short puesta, ¿no? Cuando él nada más, pero le empieza a tocar ya sus partes íntimas de mi sobrina. En ese momento, la hermana menor de la víctima, quien estaba escondida en la cocina, subió a ver lo que pasaba y al percatarse que el adolescente corría peligro, salió a pedir ayuda en la calle, por lo que Felizardo huyó, dándose por sorprendido de lo que ocurría y hasta jurando su inocencia en esta primera declaración, pese a que el primer informe médico de su hija revelaba golpes y un estrés postraumático. Pero además, la policía confirmaba el delito, presentando esta foto que tomaron de la menor agredida al llegar al lugar de los hechos. Le preguntaron con la policía que quién hizo esto y dijo que es el padre que tiene de monstruo. Eso es lo que había hecho. Uno lo cuida como madre lo máximo para nuestros hijos, para que ellos vengan hagan lo que quieren. Por favor, señorita, lo único que yo pido es justicia. Hasta el día de hoy, la familia de la menor no ha tenido acceso a su examen médico legista, en vista que indican que la fiscalía se escuda en la cuarentena para no poder entregárselo todavía. Pero hay algo peor, ya que, aunque les informaron que Felizardo Soriano estaría detenido por haber abusado de su propia hija de 13 años, no hay una notificación que se los garantice, y temen que en su regreso, este hombre acabe con sus hijas y su exmujer. En estos tiempos de aislamiento, que aunque deberían de brindar la seguridad de estar a salvo en casa, protegiéndonos de un virus, hay otro virus que no conoce de confinamiento, y son esos abusadores y feminicidas quienes se burlan de la cuarentena a vista y paciencia de los demás. ¿Cuántos, Felizardo, en estos momentos son ese virus que ronda a su próxima víctima?